Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Bien llegados a este encuentro con las doctrinas del maestro Haeckel y Useos y Museos Amalgo Albatorbeor. Aunque este tema pues parece que no gusta tanto, no es tan llamativo, pero es tan importante, hablar sobre lo que es la codicia. La codicia, mis queridos hermanos, es la mamá de prácticamente todos los defectos. Decíamos en la clase anterior que cuando los luzboides cayeron y ya se los puso frente al sol de Ors, como aquí en la esfera, ellos buscaron apoderarse del sol, explotando la esfera, haciéndola crecer, y así porque encontraron otro caminito otra vez de tomarse por asalto el sagrado sol absoluto. Pero les pusieron un órgano cundartiguador, que es lo que representa la cola de Satán, y con ese órgano cundartiguador apareció la codicia, o sea, ese deseo de apoderarse del sagrado sol absoluto se volvió un deseo de tomarse por asalto, o sea, ya quedaron fascinados con las cosas que había alrededor. Ahí apareció los tres tipos de codicia: la codicia de tipo sexual, que se llama orgullo; la codicia de tipo material, que es la avaricia; y la codicia de alimentos, que es la gula. En esta gula, esta codicia, cada una de estas tres tiene una característica muy especial: es que nada satisface. Las criaturas quieren más y más y más. En la codicia sexual, el hombre puede estar con la mujer más bonita, con la más buena en todos los sentidos de la palabra, pero no se satisface. En la codicia más, bueno, y las mujeres de alguna manera les pasa igual. Conozco centenares de casos, de lado y lado, pero conozco casos de mujeres que han tenido un excelente hombre al lado, pero siempre buscan su aventura, lo que no se les ha perdido. Eso es movido a una codicia interna. En la codicia de tipo de bienes materiales y de bienes en general, la gente se vuelve acumuladora de cosas. No es solamente lo que necesitan para vivir. Cada vez quieren tener más y más y más y más. Veía yo a Elliot, no recuerdo el apellido, hace unos 18 años, el dueño de una compañía que se llama Oracle, que produce las bases de datos más poderosas de la Tierra. El tipo en ese momento tenía 45.000 millones de dólares. Y Bill Gates tenía 65. Y el tipo vivía sufriendo porque no tenía lo que tenía Bill Gates. O sea, la gente se vuelve acumuladora. Acumulatriz de muchas cosas. La codicia de tipo
la codicia de tipo alimentario, las criaturas comen no para refaccionar su cuerpo, sino para darle gusto a un paladar. Y observen la gran inclinación que hay hacia las comidas chatarra o las comidas que hacen daño. Decía alguna vez un tipo, ¿por qué será que todo lo que nos gusta o es pecado o nos hace daño? Es una frase muy interesante a reflexionar sobre ella, porque el gusto, se atrofió, completamente atrofiado, y es urgente y es menester empezar a enderezar esa codicia en todos los campos de nuestra existencia. Primero, antes de darles la solución, es importante, es menester, es urgente que todos nos hagamos conscientes de las gravísimas consecuencias que tiene la codicia sobre la esfera. Hablemos de la codicia sexual. ¿Por qué existe la promiscuidad? ¿Por qué el hombre tiene tantas mujeres y hoy por hoy las mujeres le juegan a las infidelias? Oía yo unas conversaciones de alguna señora hablando con una otra jovencita que le decía que no estaba en la moda porque que era muy pendeja, porque no tenía sino un solo esposo, que mujer que se respetara debería tener su marido, su amante y su tinieblo. Palabras. Y amigo con derechos. ¿Qué es lo que mueve estas cosas? La codicia sexual. En la codicia de bienes materiales, miremos todo lo que pasa, movidos por la codicia, las guerras, las hambres, son movidas por esto. Los ricos epulones, porque tener riqueza no es que sea malo, siempre y cuando tenga un propósito definido. No quiere decir que no entiendan vuestras legiones, como decía Isaías alguna vez, que aquí yo sea el prominente de potencializador de la pobreza, de que hay que ser pobres. No, tenemos que tener abundancia, pero el qué, pero siempre péguenle algo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres eso? ¿Qué quieres? Tal cosa. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y aquí grábense esta primera frase, que la voy a escribir y es parte de la clase. Es esta frase: el dinero tiene un propósito: ser feliz y hacer feliz a nuestros semejantes. Esa es la primera frase
El primer mensaje que esta noche o este día lunar quiero que quede en todas vuestras mercedes. Ser feliz y hacer feliz a los demás. Nos decía el maestro Kelly Zeus, si los ricos supiesen para qué es el dinero, con el solo dinero se salvarían, porque lo pueden convertir en dinero cósmico. La codicia, la terrible codicia, desensibiliza a las criaturas, las vuelve insensibles y hace que el más sensible de los órganos de las criaturas codiciosas sea el bolsillo. El codicioso va matando el amor. La gente que tiene codicia no tiene amor. Pedía yo hace algún tiempo una fábrica de abrigos de bisón, por allá creo que eran en Europa, en algún país de esos desarrollados. Son esos trajes, esos abrigos se venden carísimos. Pero ¿en qué está afincado ese abrigo? En el dolor de un animalito que le quitan la piel. ¡Viva! Está vivo el animal y le quitan la piel y lo dejan totalmente en carne viva. Se le ve a ese animal el dolor tan impresionante. Ahí está la codicia afincada. El ladrón o el ratero de cuello blanco o el ratero cascarero no tiene amor en su corazón. Por el ansia de conseguir alguna remuneración, no se para en nada, en hacer que mucha gente se quede sin su pan, se quede sin sus aliciertos, porque él se apropia de ellos. En este país donde yo estoy, hace poquito metieron a alguien preso porque se le robó la comida, las partidas que iban para darle alicierto a una gente, unos niños que se estaban muriendo de hambre en un departamento llamado Guajira. Gente que no tiene corazón, es totalmente insensible, se va desensibilizando. Eso son los síntomas, los malos síntomas de la codicia. Los invito a todos a que revisemos nuestras conductas. Vamos a mirar cada una de esas conductas, de esos tres frentes. Empecemos por la codicia, la avaricia, o sea, la codicia de bienes materiales. Siempre pregúntense, ¿y esto yo lo necesito realmente? Cuando vayan a comprar, háganse esa pregunta. Desde que el punto y hora que yo empecé a hacer esa pregunta, ¿y esto yo realmente lo necesito? Me he ahorrado muchísimos despilfarros, muchísimos. Esa es la segunda enseñanza grande de esta noche.
pregúntense, y esto lo necesito. Un punto, cuando sus mercedes ya anhelen tener dinero, por ejemplo, háganse la pregunta, ¿y cuál es el propósito de ese dinero? ¿Cuál es el propósito? Si no tiene un propósito altruista, positivo, eso no va para ninguna parte. Solamente va al desastre. Al desastre de su alma y de sus seres. Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Y cuál es el propósito? Decía alguien, yo quiero 100 millones de dólares. Y le preguntábamos, ¿y para qué quiere 100 millones de dólares? Porque los quiero. Ahí está estampada la codicia. Si alguien dice, de pronto, quiero montar un albergue para perritos callejeros, o quiero montar una fundación para madres cabeza de familia que están desamparadas, para que puedan tener un amparo. Ya tiene un propósito. Ahí no hay, ahí se está enrutando la codicia por donde debe ser, hacia un propósito altruista. Mire que los personajes del mundo, aquí en este país, Colombia, veo yo un señor muy rico. En México se llama Carlos Slim, en Colombia se llama Luz Carlos Hambriento Angulo, pues le digo yo Hambriento, es Sarmiento. El tipo es dueño de los peajes de las carreteras, dueño de los gobiernos, dueño de los fondos de pensión, dueño de los fondos de cesantías, y él quiere cada vez más y más y más, en detrimento de las personas. Y uno se pregunta, un personaje así, que tuviera así todos los días se comiera rollos de billetes, no alcanzaría a terminar lo que tiene. Eso se llama codicia. Eso se llama codicia. No va hacia ninguna parte. Cuando a nuestros bienes le comenzamos a dar un propósito, recuerden, el dinero es para ser feliz y hacer feliz a nuestro semejante. Ahí sí empezamos a tener una vivencia verdadera de los bienes, la abundancia y la riqueza que Dios le dio a sus hijos, a su pueblo. ¿Ven? Entonces, mis apreciados hermanos, en este día lunar es importante que empecemos a reflexionar de nuestra vida. Y empezar a cambiar esta existencia, a darle un sentido a nuestra vida. Hay un dicho que dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Recuerden,
El dinero es un medio, un mecanismo, no es un fin. Esa es la siguiente frase que debemos tener claro. El dinero es un mecanismo, no un fin. Bien. Esto hay que tenerlo presente. El dinero es un mecanismo, un medio, nunca un fin. Decíamos en la clase anterior, pero es necesario volverlo a repetir. Miremos los grandes magnates de la tierra. Nelson Rockefeller, el gran magnate de la Standard Oil. Hace 3 años se murió el nieto de él, David Rockefeller, dueño de miles de millones de dólares. El año pasado se murió la reina Isabel de Inglaterra, que tiene bodegas y bodegas llenas de oro, cotonía. La semana pasada se murió Jacob Rothschild, el de una de las 14 familias más ricas de la tierra, de los que gobiernan la tierra. ¿Qué se llevaron? Karma Ventiaro. Mis queridos y apreciados hermanos, sepan y entiendan que existe algo que se llama un capital cósmico, un dinero cósmico, que se hace con las buenas acciones nuestras. Vuélvanse avaros, pero de ese capital cósmico, de hacer capital cósmico en la esfera, que ese sí se lo puede uno llevar de esta tierra. Cuando yo cumplí 60 años, me corrió un escalofrío por la espalda. Yo me pregunté, bueno, ¿y qué he hecho en mi vida? Dinero no era mucho el que tuviera, pero lo que me di cuenta es la gente en la cual uno había impactado para cambiarles la vida y acercarlos a Dios de alguna manera. Eso era lo que había impactado en mi existencia. Avergüéncense de morir si no han ganado una victoria para la humanidad. Es un dicho que dice en Oriente. Y apreciados hermanos, una técnica para ir cambiando la codicia mala vida es a todo lo que quieran, póngale un propósito. Un propósito. Y metan en su existencia este objetivo y este gran propósito. Peso y medida justa. Peso y medida justa, a costa de lo que sea. Es peso y medida justa. Ni robar, ni que me roben. Ni ventajear, ni que me ventajeen. Y lleven las cuentas claras en su existencia, aún de las cosas más mínimas. Con el maestro Kellyon, las cuentas eran impresionantemente precisas en todos los aspectos. Eso se lo aprendimos a tener cuentas claras. Si
se aplica aquel principio que dice: todo lo que atares en los cielos será atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si ganamos la buena costumbre de las cuentas claras aquí, nuestras cuentas ante los cielos también serán claras. Si somos enredados aquí en la tierra, muy difícil que de aquí se salga de la rueda del samsara, porque los marras, los enredos de esta tierra no permitirán que las criaturas salgan. Mis apreciados hermanos, para la codicia de tipo material, cuentas claras, peso y medida justa, cuentas muy claras, para que se distinga lo que es mío y lo que es tuyo, con una claridad meridiana. Esas cuentas claras le salvarán de seguir aquí en la rueda del samsara para siempre. Debe tenerse las cuentas absolutamente claras y evitar que a uno también lo roben. No robar ni que lo roben, ni dejar marras, deudas pendientes por ahí sueltas. Hay que aprender a cerrar los procesos con claridad meridiana. Deudas claras, o los pendientes claros. Cada día de nuestra vida tenemos que vivirlo con el entusiasmo del primer día, pero con las cuentas listas como si fuera el último, porque nadie sabe cómo está su vida ni en qué momento lo llaman a cuentas. Solo cuando se tengan las cuentas claras nos podemos arreglar. ¿Ven cómo es? Cuentas claras. Cuentas claras. Y recuerden, les digo una vez más, la abundancia, la riqueza que hayan podido recibir en su existencia. Piensen también con qué eso podemos ayudar a otros o servir a la misma naturaleza. ¿Por qué y con qué? Es absolutamente importante para poder combatir la codicia, combatir el egoísmo, hacer que nuestra vida sea como la vida de una higuera fértil. Les hago una pregunta: ¿la semana pasada leímos lo de la higuera estéril o fue que se me pareció? Adelante, cuéntenme. Alguien que me diga, ¿la semana pasada leímos la parábola de la higuera estéril o no fue que me pareció? Buen día, maestro. Buenas tardes, buen dinero. Sí, maestro. Sí, leímos de la higuera estéril. Muy bien. Esto, ¿por qué les quiero hacer énfasis en esto? Mis apreciados hermanos, hay otro principio que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Que la vida nuestra sea totalmente fértil, que no nos acostemos cada día sin haber tenido una victoria para la humanidad, o sea, hacia nuestros semejantes, hacia los que fueren. Hay que combatir ese egocentrismo al máximo. Así, la abundancia que recibamos de la divinidad, hay que saber distribuir esa abundancia
claro, sacar el gusto, el provecho, claro, son merecedores. Pero no se les olvide que así como alguien vive en arriendo, esta vida no es nuestra, no está comprada. Esta vida aquí en esta esfera tenemos que aprender a de lo que recibimos poderlo compartir con nuestros semejantes. El único animal en la tierra que acumula y acumula y acumula y acumula sin necesitar se llama el hombre. Se llama el hombre. Conocí un tipo, o conozco un tipo, muy tacaño, y que a los hijos los mantenía pues con ropas de las más baratas, y acumule y acumule y acumule. Y acumuló tanto que no se acuerda ya dónde dejó los billetes, los rollos de billetes que tenía por ahí. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene algo de sentido eso? Son distorsiones mentales. Una vez más les digo, el dinero tiene un propósito: hacernos feliz y hacer feliz a los semejantes que a nuestro alrededor están. Hacer feliz. Recuerdo un día, ya hace rato, yo trabajaba en una empresa, se llama la Gobernación de Antioquia. El día me dieron un sándwich grandísimo, se veía que era muy rico, tenía mortadela y cosas de esas. Obviamente yo pues no son mi forma de alimentarme, y se lo llevé a una señora que vivía en las calles, y esa señora, cuando recibió ese sándwich grandísimo, súper rico, decía: todo eso es para mí, todo eso es para mí, de verdad, todo eso. Por un momento de alegría para mí. En otra ocasión, mañana, antes de contarles la de otra ocasión, quiero decirles que mañana, o sea, Managda, lo he dicho ya hoy, porque ya empezó el día de Managda, a seguir el crepúsculo el día de hoy. Se celebra el día 27 de Aries, que es el nacimiento del Cristo, o el verdadera fecha que nació el Cristo allá en de Galilea. Ese día es especial para la caridad, para ayudar a otros, para dar de nosotros, para darle. Por allá, cuando hace ya varios años, la familia me quiso celebrar el cumpleaños. Yo dije: bueno, este año celebrémoslo llevando al desierto a la gentecita de la calle. Y se unieron, éramos como 15, y se preparó un desierto, un almuerzo. Y salimos, nos repartimos entre todos cierta cantidad de almuercitos para repartirle a la gentecita. A mí me impactó uno de esos casos a los cuales yo di el almuerzo. Pues bien presentadito, bien bonito, en un empaque, y había un señor así, agachadito, no era viejo, tenía por unos 30 y algo de años,
Me acerqué a él y le dije, ¿quieres un almuercito? Te invito. Y el hombre me miró. Se puso a llorar. Levantó los ojos a Dios y dijo, gracias, Señor, por haber oído mis oraciones. A las 9 de la mañana dijo, no me contó, dijo, Señor, ya llevo muchos días comiendo basuras. De ser posible, hoy quisiera tener un alimento decente, bueno, agradable. Por favor, Señor. Esa fue mi oración de hoy, decía el Señor. ¿Y cómo es que usted llega como mensajero de ese Dios? Eso a mí me impactó mucho. Mis queridos hermanos, la codicia, si nos la cambiamos en un qué por un para qué, no solamente está acumular y acumular, nos enrutamos con un propósito de las cantidades, de lo que Dios nos dé, grande, que les va a crecer su abundancia, les va a crecer y van a crear un entorno a sus mercedes de armonía y felicidad. La caridad, o sea, lo que el mundo llama caridad, la multitud de pecados. Hoy los invitamos a sus mercedes a potencializar esa virtud, a potencializar la virtud de la caridad, a ganar victorias para la misma humanidad, a buscar riqueza, sí, claro, pero no una codicia por la codicia, no. Para ganar virtudes, para ganar alguna victoria que sirva para la humanidad. Y torno a decir, vuélvanse avaros, pero esa avaricia es de bien del capital cósmico, donde ni el orín ni la polilla los corroe. De eso sí hagan bastante, de tal forma que cuando se vayan de esta tierra, o nos vayamos de esta tierra, nos vayamos con una riqueza para el lugar donde la ley nos lo depare. Bueno, mis niños, entonces, si tienen algunas preguntitas, los oímos. Adelante, por favor. Mire que hoy estamos hablando principalmente de la codicia material. Nos falta hablar de las otras codicias, pero quiero centrarme por ahora en esta codicia, la codicia de bienes materiales, la avaricia. Siempre grábense, hago la pregunta, ¿y esto realmente lo necesito? Esto realmente lo necesito. Si realmente lo necesita, adelante. Pero si no, si solamente es producto de una avaricia, como decía Steve Jobs, el fundador de la Apple, él estando en su lecho de muerte, no podía cobrar, a pesar de los millones que tenía, no podía buscar que otro se muriera a cambio de él.
y otros recibieron las enfermedades que él tenía a cambio de dinero. No podía. Y se fue de esta tierra, así. Hay gente que es tan rica, que es tan pobre que solo tiene dinero. Hay 7 formas de riqueza, que ya las hablaremos en este momento, pero les oímos las preguntas. Adelante, por favor. Bueno, pedimos a los seres de la sala que pueden levantar la manito o escribir también en el chat para poder leer los mensajes que quieren enviar al maestro, o en todo caso pueden levantar la mano con la mano para realizar su pregunta. Adelante. Adelante, Gloria, puedes abrir tu micrófono. Buen día, Lunar, maestros y todos los seres que están en la sala. Gratísimas, maestro, por esas enseñanzas tan hermosas. Yo nunca había escuchado una enseñanza así como esta, pero yo quiero hacerle una pregunta. El dinero cósmico que uno crea es dando, digámosle Dios, bueno, el dar no requiere uno de tener mucho dinero, sino es que salga del corazón de uno la darvidad. Pero para crear el dinero cósmico, no entendí esa partecita, maestro. Gratísimas. Bueno, lo primero que tiene que uno hacer en la vida es ir por el sendero de la vida con peso y medida justa. Ni tumbar a nadie, ni que lo tumben. Eso es una regla fundamental. O sea, erradicar no solo el robo, sino hasta la sombra del robo. Hay 13.000 formas de robo. Aquí en este espacio estuvimos hablando sobre lo que era el robo. Algunos recordarán los diferentes tipos de robo. Y hay robos que no parecieran que son robos, como el robo de uso, como el peculado. Y hay otros que de pronto en su momento los recordaremos, si es menester volverlo a hacer. Todo ello, eso hace que el alma se pudra. Ir con peso y medida justa en el sendero de la vida. Y con las cuentas muy claras, mi querida y apreciada hermana. Ojalá todo apuntadito, todo apuntado y debidamente firmado. Con cuentas claras. Créanme que eso le resuelve a uno muchas cosas. No hace mucho a mí me acusaron de ladrón, de ratero, pero ¿qué me ha salvado? Tener las cuentas claríticas, y ante esas cuentas claras pues no hay forma de refutar, no hay formas. Entonces, cuentas muy claras. Esa es la primera gran recomendación que se les hace a todos sus mercedes. La segunda, la darvidad. ¿Estamos a nivel económico? Sí, dar se da, pero no es a los ciegos, sino buscar verdaderamente ayudar al que realmente lo meneste. Porque la verdad sea dicha, hoy por hoy hay mendigos profesionales cuya profesión es vivir de la caridad, de la mendicidad, y eso no es bueno. Uno va desarrollando el don de aprender a darse cuenta de quién realmente meneste y quién no. De ayudar
A veces la ayuda no es económica. La ayuda puede ser un consejo. La ayuda puede ser una voz de aliento. Que no pase un día de vuestra existencia sin haber dado algo de sus mercedes para un animalito, para una planta o para otro semejante, para un prójimo. Eso es el mecanismo, mi querida y apreciada hermana, cómo se hace el capital cósmico. En las clases de los viernes estamos hablando de la alquimia del amor, las cosas que matan el amor. Esas están subidas al Edén de las Hespérides, al igual que esta clase. Los invitamos a que las vean ahí en el programa en YouTube, el Edén de las Hespérides. Ahí, si se siguen esos seguímetros de potencializar el amor, se forma capital cósmico. Miren, hay una historia, voy a contarles dos historias. Yo las he contado en algunas conferencias las he contado, pero aquí vale la alegría volverlas a contar. Corría por allá los años 1880 y algo. Había un señor que había enviudado y tenía 7 hijos. 7. El tercero, de la mitad, el cuarto, era un muchachito de esos hiperactivos y que el papá le cargaba bronca porque se decía que eso para él era la oveja negra. El señor se consiguió una nueva esposa y cuando llegó a la casa ella afiló a los 7 muchachitos y comenzó a presentarles uno por uno. Este se llama fulano tal. Y cuando llegó al cuarto le dijo, esta es la oveja negra, eso poco o nada se puede hacer por él, dijo el papá. Oigan bien esas frases tan espantosas. Y esa dama le cogió así la carita con la mano de ella y ella le dijo, pues yo lo que veo es un espíritu incomprendido, un ser que tiene mucho para dar, un ser, un diamante en bruto que yo voy a ayudar a pulir. Esas frases quedaron súper hondo en ese niño. Le cambiaron su vida. Creció él con esa mentalidad. Que era un potencial grande. Hoy el mundo lo conoce. Porque escribió unos libros que le cambió la mentalidad a millones. Se llamó, porque ya desencarnó, Napoleón Hill. Mire una frase de una Eva, mi querida hermana, no se necesitan millones, se necesita la actitud de ayudar, la actitud de ayudar a los demás. De esa manera se forma capital cósmico. Una frase de una Eva le cambió la vida a un joven y ese joven le cambió la vida a millones. ¿Cómo les parece? Por esa frase. La otra vez que yo he contado, que también ya le he contado en estos grupos, pero la vuelvo a contar.
corría por allá en los años 63, con un hombre llamado Luciano, chofer asalariado, iba por las calles de la ciudad de Bucaramanga, y una señora se cayó al suelo, una ancianita, le dio un yeyo ahí, algo le dio, y él la recogió, la llevó al hospital, pagó lo que tenía que pagar por ella, y estuvo pendiente a la viejita, que se le ofrece, a ver mi viejita, que necesita. La viejita era sola en la vida, y la viejita lloraba de la emoción de saber que alguien se había compadecido de ella. Pues la viejita por la tarde, eso fue por la mañana, por la tarde mandó llamar a un notario y le escrituró todo, pero resulta que la señora tenía tenía muchos bienes, y esa noche desencarnó, y dejó al hombre montado, con una gran casa, con fincas, bien montado. Pero la naturaleza de este hombre, de Luciano, era un hombre bueno. Pronto conoció la gnosis, hizo de esa casa un lumicial, y en esa casa conocimos la gnosis. En esa casa, en ese lumicial, muchos conocimos esta doctrina, la doctrina gnóstica, y allí la conoció un señor llamado Don Polo, y en el lumicial, él montó otro lumicial, y allá conocimos al maestro Kelvin, y gracias a eso nos conectamos. Hoy estamos en el Tao. Yo les pregunto, ¿y sus mercedes están recibiendo conferencias de este que les habla? Mire que una acción de generosidad de Luciano, que pasó hace ya 60 años más o menos, todavía sigue dando frutos, todavía lo sigue dando. ¿Ven? Sí estamos. Eso es capital cósmico, mis queridos hermanos. Eso es capital cósmico. Muchas veces los grandes mensajeros de Dios se disfrazan de mendigos o se disfrazan de gente con menestencias para conmover el corazón de los hombres y sacarlos del marasmo, de ese ensoñamiento que tienen insensible, acumuladores de riquezas que aquí se quedan sin tener un corazón bueno y noble. Y torno a decir, no es que les esté mandando a no tener abundancia, no, sino que sepan para qué es la abundancia, para qué es que es esa abundancia. Bendita sea la abundancia, pero cuando se sabe usar, no para formarnos como ricos atulones, que su único órgano que les duele y que es sensible se llama bolsillo. No, para poder ganar victorias para esta humanidad doliente. Esto son mis palabras y la contesta a vuestra merced. Y gratísimas por la pregunta. Gracias, maestro, entendido.
Muy bien, palabras, cuidar la palabra, cuidar, o sea que con nuestros hechos, nuestras acciones, vayamos por el sendero de la vida, siendo una especie de faros, ayudando y no dañando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, mi querida Smukel. Maestro, si me está oyendo en este concierto, pregunta. Maestro, parece que aún tiene problemas con el audio. Continúa aquí unas meditas. Continúa Elizabeth Perazo y luego María Teresa. Adelante, Elizabeth. Buen día, Luna, gratísimas, buenas, buen dinero, buen amor. Maestro, licénciame que no recuerde bien el verso de la Biblia que está en el que el Maestro, el Cristo, da a entender que deja todo y sígueme. O sea, ¿por qué se tergiversó tanto como dando a entender que no tenga nada y ese es el como el más puritano, entre comillas? O sea, porque de pronto debe haber una trascendencia, tiene que haber algo más. Lo que pasa es esto, sí, claro. Lo que pasa es que uno tiene que ser desprendido de las cosas de la tierra. Recordar que el dinero es un medio, no un fin. En esencia eso es lo que él quiere decir. Porque las personas se prenden a los bienes materiales, se prenden a los bienes de la tierra y sacrifican las cosas verdaderamente importantes por los bienes de la tierra. Ese es el gran, digamos, ese mandacierto cuando dice deja todo y sígame. Es romper con esos bienes, con esos apegos. No quiere decir necesariamente que uno tire todo al tarro. Lo que pasa es que puede y debe uno estar como dispuesto en la vida. Si toca esto, toca hacerlo así. Yo les cuento algo de mi existencia. Yo tuve la oportunidad de hacer mucho dinero, mucho. Pero si eso hubiera ocurrido, no estaríamos en esto hablando de estas cosas. Y sería un hombre de dinero, pero alejado de Dios. Alejado de Dios. Claro que le cuento que hay gente que hacen un pacto con la divinidad, el pacto de Camchurrita. El pacto de Camchurrita. Si miran la Biblia, sus mercedes se han preguntado quiénes eran los que patrocinaban los viajes del Cristo. ¿Quién es el que se metía la mano al drill para subvencionar todas esas misiones? Porque eso no era de gratis. Para moverme a toda esa gente y todas esas cosas. Le cuento, eran dos personas. La una se llamaba José de Arimatea y el otro es Nicodemus. Yo oí al maestro que dio una bendición de riqueza y de abundancia para José de Arimatea. Ese es el pacto de Camchurrita. El que recibe a un ángel, el que lo acoge en su seno, para multiplicar, se le multiplican sus saberes, se le multiplican sus dones. ¿Ya? Entonces, vuelvo y digo, mi querida Elizabeth, cuando se habla de eso, se habla es que esté uno listo a desprenderse las cosas que de esta tierra en algún momento dado lo pueden amarrar y anclar a la esfera y no dejarlo salir. A eso se refiere. Si la persona solamente tiene un qué, si no tiene un para qué, cae en esos principios, en eso es lo que le estoy hablando. Estar anclados
en la codicia. Bien, recuerdo, ahora que hablamos de eso, año de 1990, 91. El maestro estaba preparando 2 parejas para entregarles el Tao. Y le dice, ya van varios meses. Llegó y le dijo un día a las 2 parejas, listo, ya están preparados, vénganse el próximo domingo para entregarles el Tao. ¿Y cómo es que uno de esos le dice al maestro, un varón de esos, pues de esas 2 parejas, le dijo, maestro, el próximo domingo no tengo quien me cuide la casa, ¿puede venir el otro próximo? El maestro no dijo nada y le decía al otro que de qué otro próximo me hablará. Han pasado ya 33 años y ese próximo no ha llegado, porque el maestro nada les dio. Eso es un apego. ¿Cómo es posible semejante bestialidad que le haya dicho eso al maestro? Ahí donde está tu tesoro, donde está tu corazón está tu tesoro. A ese desapego es el que habla el Cristo. Si ese hombre no hubiera tenido ese apego, claro, lo primero es lo primero. Está por encima, ¿qué estará por encima? Una pinche casa. O recibir semejante dádiva cósmica. ¿Ves cómo es? Sí, es claro, mi querida Elizabeth. Sí, maestro, excelente para argumentar, gratísimas. Muy bien. Adelante, María Teresa. Maestro, ¿me podría recordar qué es el peculado? ¿Es qué? ¿Qué es el peculado? Claro, con todo el gusto, el robo del peculado es cuando se destina un dinero, se le da a alguien un dinero, o recibe a alguien un dinero para algo, y lo destina para otra cosa. Por ejemplo, y en peculado se puede caer facilito. Por ejemplo, en una casa, llega, digamos que la señora, hay una familia, y de pronto los niños no tienen zapatos, o ve que y llega una hermana y le dice, uy, esos niños están sin zapatos, mire, tome para los zapatos de los niños. Ella recibe el dinero y se lo gasta en comida. Ahí hay peculado, porque el destino que se le dio, ella dijo claramente, para los zapatos. Ahí hay peculado. Así se los haya gastado en los mismos hijos, pero ahí hay peculado. ¿Ven? Por ejemplo, conozco a alguien a una señora que estaba enfermita y le dio un hijo, pues mamá, mire para las medicinas suyas, y esa mamá alcahueta cogió ese dinero y se le entregó a otro hijo Calavera que le dijo, mamá, necesito plata, tómela. Eso es peculado.
¿Sí queda claro, mi querida niña? ¿O hay que ampliar otro poco más? Adelante. Sí, fíjense, ya me pregunto, pues puede sonar muy... Si yo, por ejemplo, destino algo para una mascota, y bueno, saco de aporte, digamos, para 5, pero pues, después lo que tenía para uno se lo doy a otro, también sería como... Explíqueme que no me quedó claro. Por ejemplo, aquí donde lo vivo hay varias mascotas. ¿Pero son tuyas o son de quién? Sí, son de varios. Pues hay unos que vienen porque digamos comida aquí. Entonces, mías son 5. Hay otras que vienen y otra persona con la que vivo. Y 2 saco de aporte para cada uno, pero después, digamos, por alguna lógica, la porción de uno se me perdió. Entonces, no hay problema, porque eres tú la que decides. ¿Dónde habría exiges? Si de pronto alguien te da el dinero, mire, todo esto es para estas y estas mascotas. No para todas, sino para estas. Ahí sí habría exiges, porque estarías distribuyéndolas, no estarías cumpliendo el destino de un dinero que no era tuyo, pero que te lo dieron con un propósito especial. ¿Sí es claro? Sí, maestra. Claro. Muy bien. Pero si digamos, sin datos o menos como de aquí, o sea, no aplica lo mismo, es decir, estoy sacando de la porción de para otro. A ver, sí, a ver, pero es que, ¿por qué? No he entendido bien claramente la cosa. Su merced desde un principio la necesita para esto, para esto y para esto. Y de pronto lo saca para todo. De pronto, la porción de uno de los gatos sería por los perros, ¿cierto? Entonces, me toca sacarte la parte de otro. Me estoy robando a esa mascotita que ya estaba en su plato. No sé si aplica el robo contra las mascotas. A ver, si los va a dejar sin comida, si es de pronto un ajuste para que este no se quede sin comer y el otro tiene lo suficiente, pues no hay problema. Pero si es por dejar, simplemente por preferir, o sea, por preferencia, y el otro que se friegue, ahí sí es una forma de peculado. ¿Ya? No es por ajuste, eso es que a veces me pasa así como son. No hay problema en eso. Ahora, hay un peculado, voy a explicarles algo. Hay un extraño peculado que pareciera que no es peculado, pero sí lo es, y lo voy a explicar en qué. Por ejemplo, su merced tiene varios rubros. Por ejemplo, un rubro para producir dinero, lo que llaman capital semilla, el 10%, uno debería tenerlo para del 10% de lo que uno gana, guardarlo, y solamente le saca, pero para producir más dinero, ya, para invertir en algo, para producir uno más dinero. Ahora bien, resulta que ese dinero es sagrado y es para eso, para producir más dinero. Pero resulta que vio un par de zapatos o algo que lo deslumbró, y así de pronto hasta ni lo necesita, pero le gustaron mucho, y sacó plata de allá para comprar esos zapatos. Eso es especulado, porque son destinos completamente diferentes. Se está autorrobando. Si es claro, María Teresa.
O sea, que también uno a veces no recibe las bendiciones financieras. Son desórdenes de cuentas. Desórdenes. O sea, uno mismo hasta que está robando. Exactamente. Por esos desórdenes. Conozco gente que es juiciosa haciendo las distribuciones, pero se le presenta por allá una fiesta y le echan mano a la plática que tenían para otros menesteres, para bebérsela o para gastarse en la farra o en un regalito para el novio, en el caso de unas muchachas. O sea, uno tiene que hacer una distribución como en las empresas, que hay por rubros presupuestales, y buscar respetar esos rubros lo más posible. ¿Ya? Es una forma de estar ordenado. De pronto, en la próxima clase, hablemos de algunas recomendaciones para eso. Les voy a dar algunas recomendaciones para estar organizados y para poder buscar, sí, abundancia, pero con propósitos claros y definidos. Esa es mi contesta, mi querida, por ahora, mi querida María Teresa. ¿Bien? Bueno, una siguiente pregunta, y aquí dejamos por este día. Si hay alguna otra pregunta para responderla. Adelante. Adelante, Elizabeth, que levantó la manito. Maestro, licencia, ¿su merced de pronto tiene ya una conferencia grabada o la va a ver sobre las cuentas claras, donde uno ya tiene todo bien distribuido y marcado, gratísimas? Pues sí la tengo, pero no la tengo grabada. Tendríamos que darla por acá. Sería la semana entrante, si Dios lo permite. Gratísimas. Si me acuerdan, ¿ya? Una distribución, ¿cuál es la recomendación de los dineros? ¿Cómo hacer? No quiere decir que sea exactamente así, pero son orientaciones, sugerencias que sé que les van a servir en gran manera. Bien. Bueno, mis niños, Dios me los bendiga y me los cuide.